Saludos, mi nombre es Héctor Ponce y este es mi presentación preliminar para el informe final del proyecto terminal. Este ya por título Pensamiento computacional para programar relaciones matemáticas escolares. Se encuentra en el eje número 2 de didácticas específicas de las matemáticas. El objetivo del proyecto fue desarrollar y aplicar un taller de matemáticas para favorecer la aplicación de conocimientos en la resolución de ecuaciones, ampliando la comprensión del concepto y el significado de la relación de igualdad a través del pensamiento computacional, lenguajes de programación, cuadernos digitales y aplicaciones móviles. El nivel educativo en el que fue aplicada la propuesta fue el medio superior, en su modalidad de bachillerato general. La aplicación fue mixta, consideró actividades presenciales y a distancia. Características de la población. El Bachillerato Ignacio Ramírez Calzada, BIRC, cuenta con 650 estudiantes, 158 son de quinto semestre, de ellos se tomó un grupo de control y uno experimental con 40 y 41 participantes. El desempeño de esos estudiantes se encuentra por arriba de la media nacional para la prueba planea. La mayoría cuenta con acceso a Internet, además de que la institución brinda ese servicio dentro de sus instalaciones. Los docentes de esta comunidad educativa buscan aprovechar las habilidades digitales de los estudiantes para optimizar los recursos digitales y de infraestructura de la escuela, además de actualizar sus procesos de enseñanza. Problema de estudio. Con base en la necesidad detectada en el uso y la operación de variables en la resolución de ecuaciones, se, se hizo la pregunta de investigación de qué forma el pensamiento computacional podría contribuir a esta necesidad. Se hizo una composición de situaciones. Si se contaba ya con la intención por integrar recursos digitales que motivaran al alumno hacia el estudio de las matemáticas, se planteó el propósito de profundizar en esas habilidades y en los procesos de resolución de ecuaciones. Terminó por configurarse un taller, el cual consiste en aplicar actividades de pensamiento computacional según las ideas de Wynne, quien en el 2006 definió el pensamiento computacional como un conjunto de herramientas mentales. Para el 2011 ya eran procesos que implicaban la formulación y resolución de problemas. En 2017, la misma autora considera el pensamiento computacional como una habilidad fundamental, tal como lo sería la aritmética o el álgebra. El taller también considera la competencia disciplinar de matemáticas número 2, la cual propone que el estudiante sea capaz de formular y resolver problemas aplicando diferentes enfoques. En este caso, el taller tendría un enfoque dentro de la educación STEAM. Problema de estudio. Bien, ¿de qué forma el pensamiento computacional se podría abordar dentro de la clase o qué implica hacer uso de este pensamiento en la clase? Bien, Kong en el 2019 explica que consiste en reutilizar y remezclar conocimientos que ya se poseen, probar y depurar soluciones, abstraer y modular situaciones para pensar algorítmicamente en la mejora de las respuestas. Por su parte, Hoppe, en el mismo 2019, menciona que la esencia del pensamiento computacional reside en la creación de artefactos lógicos que externalicen ideas humanas. Estas dos ideas ayudaron a configurar la propuesta, la cual propone crear pequeños programas informáticos que si bien son básicos, pero son capaces de resolver ecuaciones cuadráticas y lineales. Esta actividad demanda al estudiante formular una serie de pasos lógicos que lleven a la programación de la resolución. Para que eso tuviera lugar, se plantearon las siguientes variables de estudio. La variable dependiente, que fue el puntaje obtenido en el instrumento denominado cuestionario final, y la variable independiente, la cual fue el número de actividades realizadas basadas en el pensamiento computacional. Se trató de identificar si existe una correlación entre ellas, es decir, si ambas actividades
mejor el puntaje y a menor número de actividades realizadas, el puntaje se vería afectado. Propuesta de intervención. Bien, la propuesta ya se mencionó que fue un taller. Está organizado en 6 sesiones. La primera y la última son sesiones presenciales. Las 4 restantes fueron a distancia. Y aquí está el desarrollo por objetivos de cada una de las sesiones. En la sesión 1 se introdujo al estudiante al trabajo en programación con Python. Se les dieron algunas ideas respecto a conceptos, cómo aplicar conceptos de programación como asignación de variables, bucles, ciclos, y se le dio también las condiciones para que pudiera trabajar en el cuaderno digital que se le solicitó. En la sesión 2 se buscó interpretar el significado de variable y de igualdad. En la 3 y en la 4 ya se programaron relaciones por medio de algoritmos para la ecuación lineal y para la cuadrática. En la sesión 5 se programaron las relaciones de suma, resta, multiplicación, división y potencia con los operadores lógicos que brinda el lenguaje de programación. En la sesión 6, en la última, se presentó a los estudiantes los resultados del taller, es decir, sus propios algoritmos, los que ellos desarrollaron a través de una APK. Antes de esta parte, en la sesión 2 se aplicó el cuestionario inicial, en la sesión 5 el cuestionario final y en la sesión 6 la encuesta de satisfacción. Vamos a ver ahora en qué consisten cada uno de estos instrumentos. Para el cuestionario final, cada uno tiene un total de 10 preguntas. Esos fueron basados en propuestas como por ejemplo Matbot. Esta es la pregunta número 3 del cuestionario inicial. Aquí le coloqué el identificador número 1 que corresponde al proyecto Matbot. Este considera preguntas cortas, pero que son específicas para conocer el nivel de comprensión de los estudiantes. Es un método que se ha destacado dentro de las prácticas STEM para la enseñanza de las matemáticas. Su intención es profundizar en qué tanto el estudiante comprende una idea matemática antes de trabajarla. Aquí podemos ver en las opciones la estructura que tiene esta pregunta, ¿no? Se le hace el cuestionamiento al estudiante y se averigua en qué grado, en qué nivel comprende la respuesta que él está brindando. Para el cuestionario final, aquí tenemos a la pregunta número 6. Ese tiene el identificador 2, que corresponde a que fue formulada a partir del proyecto Enrich. Este proyecto consiste en desarrollar habilidades matemáticas para resolver problemas. Se enfoca en que las actividades que ellos proponen sean desafiantes para el estudiante. Para la encuesta de satisfacción se fueron 7 cuestionamientos que se le hicieron al estudiante. Él tenía que señalar si estaba de acuerdo, no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo o estaba en desacuerdo a lo que se le planteaba. Este instrumento permitió valorar la aceptabilidad de las actividades del taller en el grupo experimental. Aquí voy a mencionar que únicamente el cuestionario inicial fue el que se trabajó con ambos grupos, grupo de control y grupo experimental. Los demás instrumentos, tanto como las sesiones del taller, se aplicaron únicamente con el grupo experimental. Bien, ahora, ¿cómo fueron realizadas las actividades de la propuesta? Se consideró Se consideraron 4 pasos. A partir de la búsqueda bibliográfica, se resumió a esta metodología en 4 pasos. El primero, analizar el problema a resolver, ¿no? Una vez que nos plantean el problema, se analiza, se intenta descomponerlo, se buscan patrones, se abstrae y se soluciona el problema. Aquí lo que señalé de negro son como que la base. Al descomponerlo se analiza, se identifica el patrón, abstraer, se diseña el algoritmo y al solucionar el problema estamos brindando
una programación de la solución. Si más adelante veremos en qué consiste esto. Todas las actividades buscaban propiciar la búsqueda de estrategias de descomposición del problema, identificando patrones en los datos que lleven a cavilar abstracciones para la creación de algoritmos y la propia resolución. Ortega y Asensio en el 2018 recomiendan que esas actividades deben hacer una recopilación, un análisis, una representación de datos para que tenga lugar la abstracción y se pueda dar la creación de algoritmos. Bien, aquí tenemos la actividad número 1 de las sesiones. Esta es la sesión 2, actividad número 1. Aquí se menciona, se le pide al alumno cuál sería la ruta más corta del punto A al punto B. En esta primera actividad se le brindó al estudiante un esquema de pensamiento que él pudiera aplicar, sin embargo se le dejó claro que él podría proponer otro, basado en los 4 pasos. Paso 1, analizar el problema. Paso 2, identificar patrones. Paso 3, diseñar algoritmo. Y paso 4, programar la solución. En este caso la programación no tendría lugar porque fue un problema que no se realizó este algoritmo. Después en otra actividad este problema se propuso de forma diferente, ahora con costos, y vamos a ver ahora las evidencias que se obtuvieron de parte de los estudiantes. Para esta actividad, bueno, todas las actividades del taller fueron asignadas por medio de Google Classroom y se trabajaron en archivos, en copias de archivos digitales, cada estudiante con su copia de archivo. Aunque fueron asignadas, estas se trabajaron de manera síncrona. Al mismo tiempo que se llevaba la sesión, se le pedía al estudiante ir anotando todas sus aportaciones dentro del archivo. No obstante, hubo entregas que fueron en la libreta, ¿no? Hubo quien únicamente pudo seguir el taller, tal vez en su celular, en su tablet, pero no tenía el medio para trabajar, que fue la minoría, pero sí hubo quien trabajó directamente en su libreta. Aquí lo que puedo observar es que el estudiante no hizo ningún cambio, tanto en la entrega digital como en la entrega física, en lo que se le estaba entregando. Todo lo que contenía la actividad fue copiado tal cual y solamente se limitaron a responder lo que ya estaba ahí expuesto. Por ejemplo, aquí bien da su respuesta, llega a 17 kilómetros, aquí ojalá se pueda ver, pero también externa, que son 17 kilómetros la distancia más corta. Mm, aquí está la figura del problema. Vemos que en esta parte se le solicita al estudiante que si la representación de las distancias se corresponde con la longitud de la línea. Aquí, por ejemplo, el estudiante dice que sí, acá en el de arriba no contestó, pero vemos que no hay una correspondencia, ¿no? Entonces, como que en automático él entiende que si es un número grande, la distancia debe ser, mejor dicho, no es una diferencia, una comparación entre lo que está aquí representado y el número que está asociado a esa distancia. Bien, ahora, para evaluar todas las actividades del taller, en total fueron 12. Fueron 12, se empleó este instrumento de evaluación. Las actividades solamente se fueron asignadas y trabajadas durante las clases a distancia, que fue la sesión 2, la 3, la 4 y la 5. Cuando una actividad entregada por el estudiante cumplía al menos 5 criterios de esta lista de cotejo, la actividad se consideraba válida y al final se hacía la suma para ver el número de actividades que él pudo realizar. Aquí en la tabla de criterios aparece el, el uso del cuaderno digital, ¿sí? Aquí en el criterio 2. ¿Cuál era? ¿Cuál era el cuaderno digital que se trabajó con el estudiante? En la página de Google Colab se abría un entorno de programación. Aquí se le pidieron todas las actividades o la mayoría de actividades al estudiante. Esta es una imagen de la primera sesión en donde se les proyectó en la sala de cómputo al estudiante
cómo podría colocar títulos, trabajar con MarTeX para matemáticas. Se vieron los primeros conceptos de manera muy rápida de programación. Por ejemplo, aquí vimos un poco de asignación de variables. Aquí están algunas imágenes de la aplicación en, en las sesiones a distancia. Y vamos a ver qué ocurrió ya con las actividades centrales que se le proponían. Bien, una de ellas fue programar un programa, un script que solucionara ecuaciones lineales. Este diagrama se terminó viendo al final, se les planteó así que se les daba un diagrama de flujo y fue abordado de diferentes formas. Hubo quien siguió haciendo tal cual lo que venía en la actividad. Por ejemplo, acá solamente se limitó a como que dar ejemplos de lo que se mencionaba en la actividad. Pero también se puede observar que aunque dio ejemplos, está aplicando las propiedades de las igualdades, ¿no? Que fue lo que se le propuso. Por ejemplo, aquí está pasando de su ecuación propuesta a la forma general de la ecuación. Aquí aplica la propiedad aditiva de las igualdades. Aquí, si bien ya no la aplica, parece ser que ya nada más realizó una transposición de términos, pero llega a la solución. Bueno, incluso aquí está hasta señalado, ¿no? Como que lo que va haciendo. También, esta parte es el script en el cuaderno digital. Se buscaba llegar a esto, ¿no? Esto ya lo hacíamos en conjunto. Una vez trabajando los diagramas del estudiante, se produjo en conjunto con el aplicador el programa que resuelve cuestiones lineales. Bien, aquí tenemos la actividad número 8. Esta actividad número 8 es de la que corresponde a la sesión 4. Y la coloqué precisamente porque a partir de la revisión de actividades me percaté que tal vez la forma en la que están redactadas pudiera ser objeto de mejora. Bien, aquí está el esquema basado en el pensamiento computacional, ¿sí? Y aquí lo que se trabajó ya en conjunto con el aplicador, el programa que resuelve este problema, ¿sí? Que calcula la hipotenusa. También hubo ahí una parte en qué medida esto era un ejercicio o un problema, ya que solamente se calculaba la hipotenusa. Bien, en la actividad para programar el script que resuelve ecuaciones cuadráticas, el diagrama, digamos que de ejemplo que terminó revisando al final junto con todos los estudiantes fue este. Este es una producción del estudiante. Este es el esquema de trabajo, el diagrama de trabajo que a un estudiante se le tuvo a bien hacer, ¿no? Vemos aquí como eh, en este registro ahora agrega a su conocimiento el canal visual. Bien, aquí ahora tenemos, es la actividad, me parece que es la actividad 11 de la sesión 4, y aquí está la producción del estudiante. Así fue como el estudiante imaginó que debía hacer el diagrama para programar bueno, sí, una calculadora que sumara, restara, multiplicara, obtuviera potencias y divisiones. En la última sesión, en la sesión número 6, se hizo la presentación de resultados. Esta fue a través de una aplicación. Al estudiante se le proporcionó la liga de descarga o también el código QR que aparece acá arriba y la pudo instalar. Se vieron aspectos técnicos como por ejemplo que seguramente su teléfono celular le iba a indicar que era un desarrollador desconocido y pudiera tener problemas al momento de instalar, pero no hubo mayor problema fuera, 4, 3, 2, 1, 0. fuera de eso. Bien, en el análisis de resultados.
Aquí se empezó haciendo una comparación respecto a la media obtenida en el cuestionario inicial y en la final. Se pasó de un promedio de 5,83 a 6,68. Si bien la mejora no es tan sustancial, lo que se revisó fue que, por ejemplo, aquí en el inicial solamente hubo un estudiante que sacó 10 y para el final ya hubo 4. Y si vemos, se puede apreciar que los puntajes de 5, de 6, de 4 en el inicial son más altos que en el final. No obstante, también se puede ver que, por ejemplo, aquí ya hay un estudiante que obtuvo 2, ¿no? Cuando aquí no lo hubo. Bien, retomando las variables de estudio, la primera fue el número de actividades y el puntaje. Bueno, en esta columna están las matrículas como forma de identificar al estudiante. Al momento de hacer la dispersión de las variables, se puede ver cómo existe una relación positiva, ¿no? En un primer momento nos dicen que a mayor número de actividades, el puntaje está mejorando. Pero para esto, para comprobarlo, se hizo un análisis de correlación. Se utilizó el coeficiente de Pearson, se planteó una prueba de hipótesis y se concluyó que existe suficiente evidencia para demostrar correlación entre las variables de estudio. También se hizo un balance del logro en los objetivos. Aquí podemos ver en la tabla un cotejo por acciones específicas. Bueno, sí se logró desarrollar el taller, se aplicó en las fechas estimadas, se favoreció el conocimiento de la resolución de ecuaciones. Para eso creé una gráfica. Aquí está una comparación entre los puntajes, cuestionario final y cuestionario inicial, únicamente con el grupo experimental. Podemos ver que aquí, bueno, el azul más fuerte es el cuestionario final. Vemos que hay, pues, la mejora leve que ya mencionamos anteriormente. Se incentivó a hacer el estudio de las matemáticas. Le coloqué que sí por las respuestas en la encuesta de satisfacción y por el número de participantes, además de si se considera que fue después de horario de clase. Y el último, se lograron estructurar rutinas de pensamiento computacional como procesos de pensamiento, coloqué que no, ya que la evidencia nos dice que el estudiante no fue, por lo menos en esa aplicación no fue tan creativo, sino que se limitó en mayor medida a reproducir prácticamente lo que la actividad decía. ¿Qué aportaciones me deja la elaboración del proyecto terminal? Fue que esta estas prácticas, esa postura didáctica de las matemáticas, se puede complementar con otra, como la resolución de problemas de Polya. Si bien este, el pensamiento computacional se revisa primero en un contexto